FM presentamos Psicoeduca Contigo. La educación y la salud infantil desde una mirada distinta, dinámica e inclusiva. Opinión, información y conocimientos de neurociencia para el día a día, con invitados y tu voz a través de redes sociales. Psicoeduca Contigo. Conducen Valesca Ananías y Eduardo Fuentes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. 13 y 8, totalmente en directo a través de la 107.7, tu frecuencia del mar. Estamos en Viña FM para que nos escuchen también a través de vinafm.cl y también a través del Facebook Live de Psicoeduca y también del Radio Viña FM. Damos comienzo a un nuevo capítulo de Psicoeduca Contigo, este espacio para hablar los días viernes de educación, de infancia, de derechos también de infancia y de lo que todo, y también de contingencia, de todo lo que está pasando hoy en día con nuestros niños, con nuestros adolescentes, con nuestros jóvenes y también con las personas que están en situación de diversidad funcional, ¿cierto? O discapacidad, como también algunos lo mencionan. Entonces, evidentemente, un tremendo espacio para conversar, para debatir, para aportar con ideas, ¿cierto? Y con conocimiento de los expertos que nos visitan viernes a viernes y también de nuestra directora ejecutiva de Psicoeduca, que es Valesca Ananías. Valesca, ¿cómo te va? Bienvenida. Estás silenciada. Eso pasa de manera recurrente. Sí, ahora sí. Ahí sí, perfecto. Hola Edu, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también. Bueno, contenta de iniciar un nuevo programa, de compartir con ustedes, ¿no es cierto?, a través de la sintonía de la 107.7, un poco consternada, ¿no? Quiero iniciar quizás la conversación, Edu, en la primera parte del programa, con esta trágica noticia, ¿no es cierto?, que nos acabamos de enterar sobre la búsqueda de Tomás Bravo. Estoy un poco consternada, estoy triste, porque como en el fondo, una vez más, ¿no?, tenemos que estar viviendo este tipo de situaciones que son realmente alarmantes para la ciudadanía. Así es, ya van prácticamente cerca de 40 horas de búsqueda de este menor de edad, Tomás Bravo, de 3 años de edad, en la comuna de Leu, provincia del Biobío. Evidentemente que es una situación compleja y confusa porque, en resumen, este niño salió a buscar animales. A los 3 años de edad salió a buscar animales con su tío abuelo. Evidentemente una situación muy, muy extraña y evidente hasta el momento no hay rastro de él. Desapareció absolutamente. Tenemos un audio que vamos a compartir con usted, evidentemente, para comenzar el programa de hoy. Evidentemente que vamos a hablar de varios temas vinculados a la educación, a la salud y todo lo que involucra el estar en nuestro espacio de Psicoeduca de los días viernes, pero es un audio de una entrevista de su tía, de una tía de Tomás, que ella a través de una entrevista de un canal de televisión, del Buenos Días a Todos, de TVN, evidentemente da a conocer algunos detalles de la desaparición y básicamente también algunos detalles que tienen que ver con los operativos de búsqueda. Escuchemos atentamente este audio. Mire, Tomasito se perdió alrededor de las 8:24. Mi tío llamó a mi otra prima para preguntar si Tomás estaba en la casa. Y en ese momento Tomás no estaba en la casa. Pasaron 10 minutos, mi prima volvió a llamar a mi tío y dijo que no lo encontraba. Por ende, en ese momento automáticamente salió toda la familia a buscarlo. ¿Ya? Luego mi prima Estefanía, que es la madre, tuvo que ir a Arauco a hacer la denuncia a Carabineros, dejar constancia, no sé cuál es el nombre del protocolo que ella debía seguir. Luego de eso llamaron a todos nosotros como familia. Ya yo automáticamente, por suerte estaba cerca, pude llegar lo antes posible. Llegamos junto con los bomberos y claro, mi prima ayer, ella tenía presentimientos de todo. Nosotros habíamos buscado, como le digo, habíamos avanzado caminando con ella porque ella no quería estar quieta, quería seguir buscando a su hijo. Entonces habíamos avanzado al menos 3 o 4 kilómetros caminando cuando llegó la falsa alarma. Y mi prima decía que yo lo siento, yo lo escucho, yo tengo un presentimiento de que está cerca, que está por este lugar. Entonces era un lugar tan lejos en el que estábamos que para volver y en el estado que estaba mi prima, que después ella se descompensó, estuvo mucho rato en la ambulancia, en eso que caminábamos un poco, ella volvía, se descompensaba, tenían que darle medicamentos, tranquilizantes. Entonces, para una mamá es súper fuerte. Ella tenía presentimiento. Yo creo que es la desesperación como madre de no poder encontrar a su hijo. En ese momento vienen 1000 pensamientos a la mente, de esperanza, de sentir, Valentina, de escuchar. Sí, pero
Pero ¿sabes qué? No sé, a quienes se nos ha perdido, así sea en una plaza, en un mercado, un hijo, cuando tú tienes ese presentimiento y ella decía, yo lo escuchaba o yo lo siento, de repente hay que darle mucha atención, porque puede ser así. Una mamá tiene una conexión con su hijo y con todos mis respetos a todos los papás, todos los abuelos, todos que se hacen cargo y son apoderados de niños, que no necesariamente el resto puede llegar a tener. En el sector donde estaban, tú dices a 4 kilómetros, que habían ya caminado, ¿hacia dónde da eso donde ella decía que lo sentía o que lo escuchaba? Dentro del predio, hacia donde todavía quedaba un poco de eucaliptos, pero estaban muy delgados. Son eucaliptos que todavía no habían... Renovales. Claro, todavía no estaban explotados, ni creo que se vayan a explotar pronto porque están nuevitos. Entonces son eucaliptos demasiado pequeños, por ende no han sido explotados. Y ahí fue cuando Estefanía pensaba que su hijo estaba hacia ese lugar, pero nosotros siendo adultos nos era imposible caminar porque había hay demasiadas, ramas. Entonces ni siquiera nosotros como adultos podíamos pasar por ese sector. Y imagínate un niño. Valentina, no me imagino. Claro, mucho más difícil el acceso. Ahora, cuando ustedes están en esta búsqueda desesperada, lo que ustedes podrían creer, a pesar de que tú hablaste que la comunidad en general se sumó todo, ¿alguien podría tener alguna intención de llevarse a Tomás? ¿O eso está absolutamente descartado? Nosotros, Carabineros tomó la declaración a mi prima Estefanía, yo estando con ella, le preguntaron si ella tuvo algún problema con alguna persona, que mi tío con el que salió en ese momento tenía problemas con alguien, si es que podían, de maldad llevarse al niño. Y no, nada, ella explicaba que nada, mi tío siempre ha sido un buen padre, un buen abuelo para ellos. No es su padre, pero se criaron con ella, entonces desde pequeña ella siempre es su tata para ella y para Tomasito también. Entonces no hay ningún problema que hayan podido tener ellas como para que no aparezca el niño, que alguien se lo haya querido robar por hacer daño a ellos. ¿Valentina? No nos cabe. Bueno, ahí hay algunos minutos de esta conversación de la tía que da varios detalles en relación a la desaparición de este pequeño, ¿cierto? Que evidentemente es una situación complicada, es una situación compleja, ¿vale? Porque evidentemente todos sabemos que un niño de 3 años no puede estar 40 horas fuera de su casa, ¿no? Y solo, perdido, que evidentemente, y pese a que pucha, yo no quiero ser pájaro de mal agüero, ¿cierto? Porque evidentemente uno siempre dice, tengo la esperanza de que Tomás va a aparecer, ¿cierto? Pero evidentemente uno de repente tiene malos presentimientos o presiente lo peor cuando pasan este tipo de situaciones, sobre todo cuando tiene tan corta edad, ¿no? Que evidentemente el resultado no puede ser el mejor, ¿no? Claro, lo que pasa es que imagínate un niño de 3 años necesita abrigo, necesita alimentación, necesita cuidados básicos, que por sí solo, de manera autónoma, ¿cierto? No puede proveer por él mismo. Entonces, en un bosque, en un lugar, en un sitio en el fondo descubierto, donde no hay más gente, claramente ese niño está en riesgo y espero, de verdad, o sea, con el corazón así apretado, me empatizo con el dolor de la familia y empatizo también con el dolor de los padres, cómo deben estar desesperados buscando a ese pequeño. Noticia en desarrollo, Eduardo, que sin duda vamos a tener que estar poniendo atención durante el día hasta que tengamos noticias más certeras desde las policías con respecto a esta información, ¿no? O sea, evidentemente que es una noticia en desarrollo y también es un llamado a un tirón de orejas, ¿cierto? Un llamado a la preocupación seguramente y generalmente de los padres, ¿cierto? Que evidentemente somos o son muy confiados ante algunas situaciones. Nosotros sabemos lo que pasa, la experiencia nos dice, y la experiencia lamentablemente dice que el peligro está más cerca de lo que las personas piensan. ¿Cuántas veces no hemos visto vulneración de derechos, abusos de carácter sexual en niños de corta edad y que terminan siendo la persona que uno tiene al lado, ¿cierto? Entonces, evidentemente, yo creo que estas situaciones no hay que invisibilizarlas, simplemente hay que conversarlas, aunque que parezca muy duro, que parezca muy complejo, que parezca evidentemente muy prematuro hablarlo, pero evidentemente todos tenemos la esperanza de que este pequeñito va a aparecer. De verdad que a uno se le parte el corazón cuando ve las fotos, cuando ve su carita tan inocente, ¿no? Y de verdad que la situación es muy, muy compleja, pero el llamado y el tirón de oreja a los padres es el siguiente. Seguramente hay algunos que son muy aprensivos, muy preocupados, y de repente uno dice, pucha, pero no seas tan sobreprotector.
No, creo que lo que tiene que ver con la sobreprotección, que a lo mejor es un tema que a lo mejor está medio añejo el concepto, no lo sé, pero yo me acuerdo que uno siempre decía, el niño de cristal, no lo toquen, pero evidentemente que tiene mucho que ver con esto. Tiene que Sí, ver como cuando te decían las abuelitas, donde mis ojos te vean, ¿no? Siempre absolutamente. al control mío, donde yo te pueda observar, donde yo te pueda mirar, siempre al alcance mío, ahí tienes que mover. Pero claro, un niño de 3 años, Eduardo, ¿qué quiere un niño de 3 años? Quiere jugar, quiere explorar, quiere salir, quiere conocer cosas nuevas, está ávido de aprendizaje y por lo tanto, ¿qué hace ese niño? Simplemente se deja llevar por los estímulos del ambiente, del entorno y sale a caminar y sale a jugar sin medir el riesgo. Entonces el riesgo lo tiene que poner uno como adulto. Sí, Los vale, adultos pero tienen que estar cuidando eso. pero el tema es que en este caso, el niño salió con su tío abuelo. Sí, Y el claro. tío se perdió. No, hay una responsabilidad del adulto significativa, o sea, absolutamente. O sea, aquí, más allá de que el niño quiera salir a explorar el entorno, acá hay una responsabilidad del adulto que en el fondo no logró dar los cuidados mínimos de protección a ese niño en ese espacio de tiempo, ¿no? Y resulta que ahora lleva Entonces, más de 40 horas perdido. claro, entonces evidentemente que aquí hay responsabilidades, hay errores. Ahora, pero Ahora, y para ir finalizando, o sea, ¿qué va a hacer un niño a buscar animales a los 3 años de edad? no, y además, yo me cuestiono y digo, Eduardo, ¿qué tan compleja debe ser la zona que todavía no lo pueden encontrar? O sea, ¿qué pasa con el despliegue de las policías, con el despliegue de las instituciones de rescate, que todavía en el fondo, después de 40 horas, no tenemos noticias de él? Sí, evidentemente la situación es muy, muy compleja. Vamos a seguir pendiente de lo que está pasando en Leú, en la provincia de Biobío, comuna de Leú. Evidentemente la situación es de verdad que es muy, muy complicada. Seguramente su familia está desbordada tratando de encontrarlo porque hoy en día deben haber cerca de 800 personas buscándolo. Entonces, por eso te digo que la situación es muy sospechosa, muy compleja. Puede prestarse incluso para mucha especulación, pero evidentemente vale que la situación no es fácil. Un niño después de 40 horas de 3 años No, o se accidentó o le pasó algo, evidentemente tratemos de no pensar en lo peor, pero de que algo le pasó evidentemente, o se cayó, o lo que sea. tengamos Ojalá esperanza, sola, claro, tengamos ojalá esperanza solamente de se haya que, caído, ojalá solamente se haya caído, esté ahí a lo mejor en malas condiciones, pero que aparezca con vida y que aparezca bien, relativamente bien, ¿no? Porque evidente, perdón, y ese es el llamado que uno le hace a los papás cuando incluso van a los paseos de curso. Este año no se ha dado, pero en general cuando salen de paseo, cuando salen a zonas que en el fondo no son tan seguras, tener una precaución extrema, ¿no es cierto?, en el control de los niños, porque un niño pequeño, lo vuelvo a repetir, va a salir a caminar o va a salir a buscar el pajarito o lo que sea, sin ninguna mala intención y por ahí puede pasar un accidente como el que estamos viviendo hoy día. oye, y ya se suma a nuestro panel, nuestro invitado del día de hoy, él es Alexander Recabarren Báez, coordinador general del Comité de Niñas, Niños y Adolescentes de la Sociedad Chilena de Medicina Familiar, para hablar de varios temas, y entre ellos vacunas en niños, retorno a clase y una innumerable cantidad de temas que pueden ir surgiendo dentro de la conversación. Alexander, bienvenido a Secoeduca contigo, bienvenido a Viña FM, ¿cómo te va? Estás silenciado, silenciado. Ahí ¿Qué sí. tal? Buenas tardes. Yo por acá súper bien. Y lo veo a ustedes bien animados en la conversación de este caso, de este niño Hola, Alexander. desaparecido y que, claro, hoy día se llena la noticia, ¿cierto? Pero no es algo tan inhabitual como uno quisiera creer. No quiero hacer el placement, pero sabemos que hay una marca de leche, incluso que en sus cajitas mencionaba acerca de personas desaparecidas, porque esto es una situación que realmente ocurre y ahí, tal como decía Bardo, muy importante, máxima preocupación por parte de los cuidadores, que habitualmente son los padres, pero eventualmente pueden ser otras personas, ¿cierto? Para efectos de que estas situaciones no ocurran, digamos. Pero cuando ocurren, naturalmente que tanto padres, familiares, comunidad, se asustan, se alertan respecto a esta situación. Esto ya es noticia nacional y esperamos que finalmente podamos encontrar a este niño. Exacto. Oye, Alexander, bueno, gracias por estar con nosotros en este programa. Yo tengo muchas dudas y estaba esperando esta entrevista contigo, tengo que decirlo, porque me voy a adelantar un poquito a una temática que en el fondo sabemos que está como en debate aún. Sabemos que Chile afortunadamente ha logrado comenzar con un proceso de vacunación exitosa, de ahí tú nos puedes dar tu opinión, ¿no? En relación como a los países de otra región. Y sabemos que de aquí al primer semestre vamos a tener una cantidad importante de personas ya vacunadas.
¿qué pasa con el sistema educacional? ¿Qué pasa? Yo represento a la comunidad educativa, represento a padres, ¿no es cierto?, de niños y niñas y adolescentes que asisten a sistemas de educación regular y no regular, y por lo tanto tenemos hoy día una inquietud de saber si vamos a volver o no vamos a volver a clase, si están las condiciones necesarias o no, para evitar que los contagios se sigan propagando, pero también cómo asegurar, ¿no es cierto?, la calidad y la educación, no solo académica, sino también emocional, que los niños durante el 2020 sabemos, ¿no?, que perdieron, y que de alguna manera trabajaron otro tipo de habilidades, pero que ya después de un año empiezan a pasar algunos costos importantes. ¿Cuál es tu impresión respecto a este debate que todavía no está claro? Bueno, hay varios puntos ahí. Primero, hablar un poco del proceso de vacunación, que yo diría, del punto de vista como del acto de inoculación, el acto sanitario de vacunar a la población, ha sido demasiado exitoso, diría yo. A tal punto que incluso existe algún debate en torno a eventuales quiebres de stock, que al parecer el ministro aseguraría que no sucederían, pero esto habla un poco de que el proceso que significa desde la distribución de las vacunas hasta su posterior inoculación, en nuestro país es muy eficiente. Y es muy eficiente porque contamos con una red de atención primaria de salud. A mí me gusta decir nivel primero de atención por una cuestión procedimental, pero en el fondo lo que habitualmente la población conoce como los consultorios o centros de salud familiar, que tienen una tradición histórica en lo que significa inmunizaciones. Era algo que nosotros ya sabíamos que teníamos la capacidad absoluta para poder hacerlo. De hecho, el ministerio apostaba en su momento, dependiendo del stock disponible, a vacunar hasta 500.000 personas diarias, porque esto es algo que ya pasó en la campaña de influenza del año anterior, en la cual el número máximo que se iba a vacunar en un día fue de 500.000 personas. Y eso te refleja que, al menos desde la estrategia de inmunización, ya estaba la capacidad instalada, montada para efectos de lograr un plan o una estrategia de campaña bastante rápida. Y por eso digo demasiado exitosa, porque ha sido tan rápido, tan bueno, que hemos sucedido estos problemas, ¿cierto? Bueno, Viña del Mar fue también al principio de la campaña de vacunación hubieron algunos temas en función de la afluencia de personas pertenecientes a la comunidad, ¿cierto? Que iban por su vacuna y se generó algún atochamiento, pero en general en nuestro país hubo una muy buena respuesta de parte del nivel primero de atención, y eso hay que destacarlo, ¿ya? Por cierto, la estrategia de adquisición de vacunas también tiene un punto a favor del gobierno, ¿cierto? En términos de ocupar esta estrategia de múltiples negociaciones para efectos de tener la mayor cantidad de vacunas disponible en el breve plazo, ¿cierto? Y nos deja la delantera versus otros países del primer mundo, ¿ya? Que establecieron otras estrategias de negociación que hoy día los tienen bien en las cuerdas, ¿cierto? Porque ya habiendo pasado 3, 4 meses desde el inicio de la distribución de vacunas que ya estaban siendo aprobadas por diversas instituciones de seguridad, como las que aprueban las vacunas, ¿cierto? No llegan las vacunas, no llegan las vacunas. En cambio, en nuestro país hubo una buena estrategia en ese sentido, gracias a la vacuna del laboratorio Sinovac, ¿cierto? Que desde el punto de vista, esto es una cuestión muy, muy, muy de números, ¿cierto? Pero pareciera ser, comillas, no tan buena como las otras vacunas, para efectos de lo que nosotros necesitamos de una campaña de vacunación, sigue siendo igualmente buena en torno a que evita en gran medida los eventos más adversos asociados al COVID, que son las hospitalizaciones y los fallecimientos, ¿ya? ¿Son 2 dosis? ¿Cómo? Esa es la que son 2 dosis en el fondo. Esa es la que son, bueno, en realidad casi todas son 2 dosis. Ahora, hoy día, salió la publicación de que la vacuna de Pfizer tendría un muy buen nivel de efectividad con solo la primera vacuna, pero este es un estudio, digamos, de selección, ¿cierto? Pero también tenemos experiencias como más, ¿cómo decirlo?, de campo. En Israel, a pesar de que partió rápidamente la primera dosis de vacunación, los efectos no se vieron de manera inmediata, ¿ya? Y por tanto, eso también te dice que en realidad no está tan claro si es que solamente con la primera dosis es efectivo, pero al menos hay un estudio que así lo mencionaría, y que eso permitiría, por ejemplo, prolongar el tiempo para inocular en segunda oportunidad y tratar de cubrir con la primera vacuna lo más posible, ¿ya? En Chile, por lo menos, esa vacuna no tiene gran cobertura. Con el cargamento que lleva ayer, llegamos al orden de las 180.000, 200.000 vacunas, versus Sinovac, que de aquí a un par de semanas estaremos llegando ya a los 8 millones de dosis, ¿ya? Que significaría poder vacunar a una cifra cercana a los 4 millones de personas. ¿Y qué pasa con los niños por ahí, Alexandra? Ya, los niños es un tema muy importante. Primero, recién están partiendo los estudios con niños para vacunas, para efectos de poder vacunarlos, ¿cierto? Y eso va a demorar tiempo. Y después de que salgan resultados de aquello, tienen que venir nuevos procesos de aprobación para efectos de ampliar la edad de vacunación, ¿ya? Esto es un tema para todas las vacunas, ¿ya? Pero
yo tratando de hacer memoria, me cuesta identificar alguna vacuna en la cual en población adulta hayan dado bien, pero se haya detectado algunos problemas en población infantil y por tanto no se pueden inocular. Entonces lo más probable es que estas vacunas, habiendo pasado ese procedimiento, finalmente se logren acreditar como seguras para población infantil, ¿ya? Por lo menos, por ejemplo, la vacuna que es como la de Sinovac, la más parecida es la vacuna de las campañas de influenza, y en general esas vacunas se pueden inocular desde los 6 meses. Pero igual se tienen que hacer los estudios para tener certeza absoluta de que el riesgo de vacunarse sea igual que el riesgo, y ojo, este es el concepto, igual que el riesgo o menor de los adultos que se vacunan, ¿ya? Si se determina, se establece ese nivel de riesgo, entonces se aprueban o podrían ser aprobadas para niños, ¿ya? Y eso significa que en nuestro país probablemente vamos a poder empezar a vacunar a niños quizás a fin de año, si no el próximo año, ¿ya? Y por tanto, de alguna manera, eventualmente pueden seguir expuestos a infectarse, ¿cierto?, por este virus y finalmente manifestar la enfermedad, sintomatología y eventualmente algún grado de gravedad en un grupo muy selecto de niños, ¿ya? Entonces, eso sigue en el ambiente. Y por eso es que la discusión de la vuelta a los colegios es bien compleja, ¿ya? Primero, hay que decir que los niños no fueron al colegio el año pasado, entre otras cosas, porque primero, lo poco que ya sabemos de la enfermedad nos mencionaban de que las personas adultos mayores y con enfermedades crónicas no transmisibles, tales como diabetes, hipertensión y otras de ese tipo, se veían muy afectados por esta enfermedad con posibilidades bastante altas de hospitalizarse y fallecer, ¿ya? Y por otra parte, y esto es algo que no estaba tan claro, pero ahora está más o menos claro que no es tan así como en el resto de los virus, que los niños son propagadores muy amplios de este tipo de virus, ¿ya? Y por tanto, la definición de suspender las actividades académicas responde más que a proteger a los niños, es a proteger a los adultos mayores, ¿sí? Claro, se entiende que es porque Básicamente que el niño no se contagiara en el colegio, se llevara el virus a la casa y contagiara a su abuelito y que su abuelito se enfermara gravemente y falleciera, ¿ya? Entonces, finalmente, esa es la principal razón por la cual los niños dejaron de ir al colegio el año pasado. Por cierto que esta medida también permite que los niños se protejan de esta enfermedad y que los casos de enfermedad, hospitalizaciones y fallecimientos disminuyan a casi cero, digamos, en nuestro país. Igual hemos tenido casos de niños que corresponden como entre el 5 y el 7% del total de los casos, y los fallecimientos también se han presentado, pero son cifras que comparativamente son bastante menores que en los adultos mayores y bastante menores que otros virus respiratorios clásicos que tenemos en nuestro país, como la influenza y el virus respiratorio sincicial, que año a año hacen fallecer más niños que los que el coronavirus ha hecho fallecer, perdón. Pero ahora tenemos el problema de, ya perdimos el año 2020 en un porcentaje bastante importante de niños que de alguna otra manera no tuvieron un año escolar como el que debieron haber tenido, con dificultades para efectos de establecer la actividad a distancia, con alta deserción, y ojo, esta alta deserción no es equitativa en todas las ciudades, en todos los segmentos económicos, sino que particularmente afecta más a aquellas comunidades más empobrecidas y con mayor nivel de vulnerabilidad. Y por tanto el desafío de volver apenas sea posible es prioritario. Y entonces la pregunta es, ¿estamos en condiciones hoy día? Yo tengo serias dudas, pero es por varias razones que exceden lo educacional, ¿no? Tiene que ver también con que, por ejemplo, hoy día los sistemas sanitarios de alta complejidad están bastante saturados, ¿ya? Y por tanto, en el momento en el cual nosotros volvamos a clases, los niños van a tener un riesgo mayor, por cierto, de exponerse al virus y por tanto contagiarse y enfermarse. Probablemente la gravedad de estos cuadros sea menor, pero roguemos que sea el único virus que esté circulando, ¿ya? Porque si se adiciona COVID más influenza y o virus respiratorio sincicial, yo tengo que decir que nuestro sistema sanitario no está preparado para eso, ¿ya? Nos encantaría que estuvieran la urgencia, ¿cierto? Y la unidad de paciente crítico con algún grado menor de estrés, de tal manera que si eso llegara a suceder, que algo que eventualmente podría pasar, el sistema pudiera dar respuesta. Pero yo tengo dudas al respecto. Y por tanto, parece razonable que el año escolar, como año escolar, parta apenas sea posible, pero con buenas estrategias de la asistencia, por decirlo de alguna manera, y tener certeza absoluta de que en el momento en el que se vuelva con algún grado de presencialidad, sea esto mixto o total, los riesgos sean bastante finalmente presentes, en el mejor de los casos, una enfermedad leve. Y esa situación tampoco estábamos cercanas de cumplirla, sino hasta yo te diría tercera o cuarta semana de abril, recién.
¿Ya? Oye, son las 13:32, estamos conversando con Alexander Recabarren, con Valesca Ananías, estamos en Psicoeduca contigo. Vamos a ir a una pausa musical, vamos a escuchar algo de Dennis Lloyd, Leftovers, Colos Shows, y seguimos conversando en la 107.7, tu frecuencia. Valesca Ananías y Eduardo Fuentes conducen a esta hora Psicoeduca contigo, la educación y la salud infantil desde una mirada distinta, dinámica e inclusiva, en Viña FM, Frecuencia del Mar. Ahí sonaba Dennis Lloyd, ya son las 3:37, estamos de vuelta en Psicoeduca contigo, aquí a través de la 107.7 de tu frecuencia del mar en Viña FM. Escúchanos en viñafm.cl, en la 107.7 FM y también a través de las redes sociales de Psicoeduca y también de Radio Viña FM en el Facebook Live. Estamos hablando de educación, estamos hablando de vuelta a clases, tiene vinculación con la vacunación, ¿cierto? Y evidentemente estamos con Alexander Recabarren conversando y con Valesca Ananías y evidentemente, Alexander, estábamos hablando bastante de lo que pasó el 2020, ¿cierto? Pero tenemos todavía por delante un 2021 bastante interesante en términos de lo que va a pasar, en términos de incertidumbre, en términos de resultados y en términos de qué va a pasar con la vuelta a clases principalmente. ¿Y por qué te lo pregunto? Porque
mediáticamente hemos escuchado señales de todo tipo, ¿cierto? Como por ejemplo, el alcalde de Graneros, en la comuna de Graneros, en la región de O'Higgins, fue extremadamente claro. En mi comuna no vuelve ni un solo niño a clases mientras no esté toda la población vacunada. Entonces, cuando tenemos alcaldes que evidentemente que son los que están haciendo la pega y tienen esa postura y dura y básicamente poco flexible en términos de que no estoy hablando de que en este caso la poca flexibilidad sea mala, sino que básicamente que son de una sola línea y que él dice, mientras el último de la comuna que voy a ser yo el que se va a vacunar no se vacune, evidentemente no hay vuelta a clases mientras no haya seguridad. ¿Cuál es tu postura en relación a la vuelta a clases de los niños este año? Porque evidentemente hablamos de gradualidad, sistema híbrido, que algunos que le ponemos nombres tan raros y la gente no lo logra entender tampoco. Entonces, evidentemente, sería bueno primero que todo hablar en castellano, seguramente alinearnos y ver lo que va a pasar, evidentemente, en este 2021, ¿no? Está silenciado, Alexander. Mira, bueno, yo soy de la sexta región también, y conozco la comuna de Granero, es una comuna no tan pequeña, por lo demás. 35.000 habitantes, digamos, 35.000, 40.000 habitantes. Que es de su zona. Yo particularmente no había visto su declaración, no la había escuchado tampoco, pero así como uno la escucha, la respuesta a eso es como, bueno, si usted define esta situación, entonces probablemente no haya en clase del 2021. ¿Ya? O no haya presencialidad. Y fueron tan cercanas que me las dio a mí, digamos. O sea, no te estoy contando una película de ficción, sino que evidentemente las delegaciones me las dio a mí puntualmente. Y por tanto, me parece a mí que es perder otro año, o aproximarse mucho a perder otro año, al margen de que los profesores de las comunidades educativas están haciendo todo lo esfuerzo humanamente posible para efectos de, a través de la no presencialidad, transmitir aquello que se espera que se pueda inculcar en un año escolar corriente, ¿ya? Pero sabemos que eso depende mucho de, por ejemplo, que las capacidades que pueden tener las familias de poder tener los implementos, ¿cierto? Que básicamente sería computador o cosas por el estilo, y conexión a internet para poder siquiera optar a eso. Y ahí tenemos una barrera, y hay comunidades, sobre todo las más vulneradas, ¿cierto? En las cuales el porcentaje de alcance de internet con suerte llega al 15%, ¿ya? Y por tanto, la posibilidad real de llegar a estándares de provisión de educación cercanos a la presencialidad con esas dificultades es bien difícil, ¿ya? Y por tanto, en esas situaciones eventualmente sea más práctico volver, ¿ya? Volver en las condiciones que se puede volver, porque esto es claro, es poco probable que durante este año podamos volver a un año 2019, ¿ya? Y si uno se pone a pensar como más profundamente, en realidad uno empieza a pensar en ¿realmente estuvieron en algún momento las condiciones dadas para que, por ejemplo, evitáramos la diseminación de enfermedad al interior de las salas de clase? Yo te diría que no, digamos. En un porcentaje menor de los colegios, problemas de ventilación, con aseo no tan frecuente, en fin, ya eran espacios bien susceptibles como para poder transmitir enfermedades, ¿ya? Entonces, si uno va al medio del asunto, en realidad, llegar a condiciones como las óptimas para efectos de poder volver a la normalidad va a costar mucho tiempo. Y eso sin contar todo lo que se ha perdido en este tiempo, digamos. O sea, un 2020 en la cual un porcentaje importante de las comunidades educativas quedaron, digamos, muy rezagados respecto a otras más privilegiadas, ¿cierto? Este 2021 se aproxima a ser algo bastante similar si no se conversa finalmente en las mejores condiciones para volver. Pero yo creo que posiciones inflexibles, tales como la que te mencionó el alcalde de Granero, lesionan tanto el derecho de los niños de asistir o de recibir educación, y también lesionan su futuro, ¿ya? Ellos probablemente después, cuando se empiecen a comparar en pruebas estandarizadas, tales como SIMSU o la nueva prueba de ingreso a las universidades, van a tener un gap importantísimo versus los que tuvieron la suerte de no tener un alcalde tan inflexible como los que tienen los habitantes de Granero, ¿cierto? Ahí no solo es el tema del acceso al computador y a la impresora. O sea, cuando estamos hablando de no asistir a la clase presencial, más allá del contenido curricular, ¿no es cierto?, que en algún momento uno lo puede aprender, porque tiene capacidades cognitivas para poder hacerlo, hay un aprendizaje social, hay una mirada incluso en las comunidades más vulnerables, en donde la escuela pasa a ser una institución protectora de la infancia. No solo por eso, la discusión tiene que estar remitida a lo académico desde mi punto de vista. ¿Qué pasa con lo emocional? ¿Qué pasa con la alimentación? ¿Qué pasa con la protección de la vulneración de derechos, en donde muchas comunidades, ¿no es cierto?, son la escuela el espacio más protector que tienen?
Entonces, no volver a clase es desde el punto de vista nuestro, ¿no? Es como algo muy complejo. Mira, es cierto que en algunas circunstancias, que son más de las que quisiéramos, los ambientes educativos se convierten en ambientes protectores para estos casos que no son tan puntuales como nos gustaría. Pero no hay que olvidar que además, en algunos casos tampoco no menores, podría ser lo contrario, ¿ya? O sea, que por mucho que de estar en un contexto de vulnerabilidad, una familia resiliente, que son, no son las menos por lo demás, de alguna otra manera se constituye como un ambiente protector para los niños, pero en el momento en llevarlo al colegio puede ser eso la exposición. Sí, o sea, no creo que sea un juego suma cero, pero no podemos decir taxativamente de que los colegios son ambientes seguros, porque en algunos lugares lamentablemente no lo son. De repente, esto haber pasado por la pandemia, ¿cierto? Y haber cerrado el colegio, y después volver, nos brinda la oportunidad de mejorar su ambiente educativo, ¿cierto? De instalar una nueva, comillas, normalidad, pero que el colegio efectivamente sí se convierta en un ambiente de aprendizaje, de seguridad, de socialización, ¿cierto? Porque lo que sí sabemos, y esto desde la práctica clínica, ¿cierto? Nosotros nos llegan muchos niños con sus familias consultando, porque si bien en la casa, como que se trata de hacer todo lo posible para que el niño aprenda, ¿cierto? Y avance y se relacione con sus padres. En el colegio, todo lo que se hace en la casa se va como para atrás, porque los ambientes son poco seguros, porque se indican los problemas de inatención como un problema de salud, cuando en realidad son niños, ¿cierto? Entonces nos mandan a nosotros para que le brindemos alguna ayuda como un medicamento, en fin. Yo no sería tan taxativo en decir que los colegios son ambientes protectores. Para un grupo no menor sí lo son, pero para otros no tanto, y por tanto yo creo que hay que darnos la oportunidad de imprimirle como esa característica en el fondo, que es que los colegios también son, no solamente son instituciones para aprender y para avanzar curricularmente, sino que también son espacios de los niños socializan, ¿cierto? Y crecen, crecen los niños en esos espacios. Yo estoy de acuerdo en varias dichos de Alexander en esta pasada, pero a mí se me genera la siguiente sensación, y que después de escuchar a hartos padres en relación al tema de la vuelta a clase, ¿cómo nos desvinculamos de la sensación de improvisación, ¿cierto?, que está generando la autoridad cuando hablamos que evidentemente ni siquiera los tiempos nos cuadran? ¿Por qué, y por qué digo esto? Porque evidentemente que estamos partiendo desde recién el lunes pasado, llevamos 5 días con el día de hoy incluido, con vacunación a los profesores con la primera dosis, ¿cierto? Queremos vacunar a todos nuestros profesores, queremos partir el 1 de marzo. Ya tenemos profesores en los colegios ya haciendo trabajo administrativo, trabajo de planificación, incluso algunos sin ser vacunados. Y queremos partir el 1 con alumnos de manera presencial. ¿Cómo lo hacemos para que nos cuadren los tiempos? Porque evidentemente ahí está esa sensación de improvisación cuando se necesitan a lo menos 30 días, por lo menos, para tener las 2 dosis en el cuerpo, ¿cierto? Que el profesor le genere cierto grado de seguridad al estar con los niños, que uno no sabe por dónde andan los niños, ¿cierto? Y que evidentemente esa sensación de seguridad para los niños también es importante. Es decir, ¿cómo lo vamos a hacer? Mira, yo el otro día mencionaba y me acordaba en otro programa de radio que en mi época éramos, en mi colegio, los hermanos maristas, en el O'Higgins, en Rancagua, éramos 46 en clases. 46. Hoy día, ¿cómo lo hacemos cuando tenemos, hasta el 2019 teníamos 40 cabros en una sala? Hoy día definitivamente no pueden haber 40 cabros en una sala. ¿A 15 podrán haber? ¿Tú estás vinculado a la salud? En el mejor de los casos, 15 podrán haber, 12, 10. ¿Qué hacemos con el resto, con los otros 30? Ya, eso que tú mencionas es importante. Y mira, quiero tomarme de tu palabra porque tú la mencionaste, esto de esta sensación de improvisación. Yo siento que, indistinto de la situación de certidumbre que hubiéramos tenido de la vacuna, no, de la buena suerte que tuvimos de negociar las vacunas que funcionan, porque podíamos tener la mala suerte de negociar vacunas que finalmente no hubieran demostrado su eficacia y por tanto no habría servido esa estrategia. Tuvimos, digamos, entre confianza y suerte, por decirlo de alguna manera. Pero tuvimos todo el 2020 para preparar un año en casa, digamos, y el 2020 no se logró. Sabíamos que era una situación factible, verosímil, que el 2021 fuera parecido al 2020. Y yo, al menos mi impresión es que tampoco estaba preparada la situación para, por ejemplo, no volver a clase presencial el 1 de marzo. ¿Ya? Entonces, efectivamente, por un tema de los aforos, ¿cierto? Es poco probable que la totalidad de los niños pueda estar simultáneamente en el colegio y, por tanto,
la estrategia online tiene que mantenerse en la medida en que la estrategia online exista, y mi sensación, al igual que la tuya, Eduardo, es que yo creo que todavía estamos atrasados en ese tema. Y ojo, esto no había que prepararlo hace 15 días, esto había que prepararlo desde abril de 2020, digamos. Y desde abril de 2020 en adelante, solo algunos colegios, de manera particular y en función de las capacidades que tienen y los recursos que cuentan, lo han podido hacer. Pero yo te diría que una fracción más bien menor, ¿cierto? Versus una gran masa de niños que lamentablemente no se han podido subir a esta estrategia, mucho esfuerzo de los profesores por generarlo, ¿cierto? Pero yo te diría que la lógica del aula en presencialidad no es transmitible hacia la virtualidad. Las lógicas son distintas. Y por tanto ahí tenía que haber una estrategia más de corte central, nacional, ¿cierto? De entregar lineamientos claros para que los colegios pudieran implementar estas vías de educación, que tiendo a pensar que en realidad llegamos al 2021 en un 1 de marzo en los cuales no es posible partir con la presencialidad para el 100% de los niños, siquiera partir con presencialidad, y entonces vamos a eventualmente tener un 2021 tan complejo como el 2020. Y quiero volver a lo que partimos al inicio de la conversación. La razón por la que los niños no fueron al colegio el 2020 aún no es resuelta, y no va a ser resuelta sino hasta finales de abril, en el mejor de los casos. De hecho, atrasar la vacunación de los pacientes con enfermedades crónicas va en la línea contraria a lo que queremos, ¿ya? Porque no nos permite llegar a la meta de disminuir esos riesgos para efecto de que finalmente los niños puedan volver con cierta tranquilidad de no contagiar a sus seres queridos. Alexander, mira, fíjate que te escuchaba atentamente hace un ratito Eduardo mencionaba esto del alcalde, ¿no? De Granero, en donde su posición fue bastante tajante, ¿no? En esto de que no vamos a volver hasta que no esté el último ciudadano vacunado. Esas declaraciones que son bastante inflexibles, ¿no? O muy duras de repente, escucharlas. ¿Qué te parece la opinión que merece el Colegio de Profesores con un discurso similar a esto, ¿no? Muy tajante respecto del no retorno a clase? Más allá de la discusión de no volver a clase, ¿qué te parece a ti la postura que hoy día el Colegio de Profesores está teniendo en nuestro país? Mira, yo te diría que no es tan tajante como la del alcalde. Por lo demás, el presidente del Colegio de Profesores, el que está hoy día, digamos, sí manifestó que estaban de acuerdo con volver a clases como inicio del año escolar el 1 de marzo. Pero no presencial, porque en el fondo no están dadas las condiciones, ¿ya? No, claramente, estamos hablando de este regreso presencial, ¿no? Claro. O de manera híbrida, como decía Eduardo, con ciertos matices. Ahí no hay que confundirse, porque en el fondo a veces decimos que la vuelta a clases es la vuelta a clases presencial, y en verdad yo creo que ahí hay que plantear tanto el inicio de la edad escolar, que no puede no partir el 1 de marzo, o sea, sería lo peor que nos podría pasar, no partir, pero ojalá contáramos con todas las garantías para que los niños en la casa lo puedan hacer, y los niños que asistan presencialmente en los lugares donde se define así lo puedan hacer tranquilamente, pero el año tiene que partir el 1 de marzo. Y ahí el Colegio de Profesores yo te diría que está de acuerdo con que así sea, ¿ya? Lo que plantean ellos es el tema de la presencialidad, que ya hemos conversado, es muy importante, ha sido un dolor durante el 2020 que no fuera así, por varias razones que incluso exceden lo estudiantil, lo social, ¿cierto? Sino que también tiene que ver con orden económico, inclusive. Yo veo que no es tan flexible, no es tan inflexible como el alcalde de Granero, y yo te diría que por el contrario, una de las razones por las cuales no logramos llegar a una estrategia de asistencia virtual más presencialidad pausada es porque el Colegio de Profesores no fue invitado a participar en las discusiones del año pasado. Yo creo que si eso hubiera pasado, habríamos tenido más chances de partir un 2021 más en regla, ¿ya? Y por cierto, no olvidar que el Colegio de Profesores es un colegio profesional, y por tanto su interés número uno es la protección de su afiliado, y por tanto me parece razonable que ellos planteen la situación de decir, bueno, nosotros nos queremos vacunar porque no queremos exponer nuestra situación, pero hay que decir que solo los va a proteger a ellos en gran parte, pero eso, o sea, de hecho, incluso el que todos los profesores se vacunen, inclusive, no permite llegar a las garantías que justificaron el suspender las clases el año pasado, ¿ya? Entonces, yo desconozco finalmente cuál fue la estrategia para establecer la priorización tal y como está, pero atrasarla nos atrasa a todos. Atrasar a los enfermos crónicos, atrasar a los pacientes mayores, ¿cierto? Que son los que realmente necesitan la vacuna para efectos de no caer en un hospital y fallecer. Si nos atrasamos en eso, nos atrasamos todo, y la vuelta a la normalidad en lo comercial, en lo educacional y en las distintas áreas de desarrollo de nuestro país va a atrasarse. Oye, y en términos de lo que son los enfermos crónicos, evidentemente ayer lo mencionaba Mariela Cerey, presidenta nacional de la Asociación de Cuidadoras Informales Yo Cuido, ¿cierto? Que evidentemente este cambio y que ellas también están siendo invisibilizadas como cuidadoras que están con enfermos o enfermas postrados en las camas, en las casas, en los distintos domicilios, y evidentemente tampoco están siendo tomados en cuenta. Entonces, evidentemente,
está esa sensación de improvisación, está esa sensación de descoordinación que evidentemente no le hace bien al favor, ¿cierto? O sea, no le hace bien al sistema, perdón, disculpe, pero evidentemente que es una situación muy compleja lo que se está viendo hoy día en términos del concepto de vuelta a clase. Me gustaría que escucharan 30 segundos del audio del alcalde de Graneros, que yo creo que es súper importante citar, porque eso es un referente en términos de lo que tiene que ver con la vuelta a clases, ¿ah? Cortito, Jorge, antes que de ir con la pregunta que tenía Jorge, pero tiene que ver básicamente con lo que dice usted. Y yo voy a ser bien responsable de lo que le voy a preguntar, porque no recuerdo bien. No se escucha, Eduardo. Había sido extremadamente firme y responsable al decir que sus niños de Graneros no iban a volver a clases mientras no estuviese la seguridad al 100% de que no se contagiaran. Y la respuesta de la autoridad fue súper clara: el alcalde de Graneros no se manda solo. ¿Qué opinión le merecen ese tipo de cosas cuando evidentemente la autoridad en su momento pudo haber dicho eso? ¿Va a haber vuelta a clases? ¿No va a haber vuelta a clases? Hoy día tenemos profesores que recién se están vacunando su primera dosis y resulta que vamos a tener un rango de tiempo de unos 30 días para que pudiesen quedar todos los profesores vacunados recién. ¿Cómo se va a actuar acá en Graneros puntualmente en la comuna? No, pues yo no me mando solo. Pues. A mí me mandan 35.000 ciudadanos de la calle y esos son los que mandan, son los mandantes más importantes. Sí, esto significa discutir con un ministro o con un presidente, lo tengo que hacer porque es mi pega. Y creo que tenía la razón, y con mucha humildad lo digo, no, sin soberbia. Tenía razón. ¿Y qué es lo que pedíamos? Pongámonos de acuerdo. ¿Qué tendríamos que haber tenido hoy día de parte del ministerio? Un plan de ingreso a clase. El plan se ha hecho colegio por colegio en todo Chile, pero el ministerio no ofrece nada, ¿vale? Decir que debiéramos haber hecho, haber iluminado las ciudades, haber tenido acceso a internet, haberle pedido a las grandes transnacionales de las telecomunicaciones que obligatoriamente pusieran una línea gratuita de servicio de internet para niños, que pudiéramos entregarle a los niños nosotros la clave y esto haber significado que los niños tengan acceso a internet. Eso espera uno de una autoridad. Uno espera de una autoridad no la tosudez, sino que espera un nivel de propuestas también, y una propuesta adecuada a un país que se dice que avanza, que se desarrolla, cuando por estos lados, señor ministro, autoridad, retrocede y se ve lo peor de un país como el nuestro, donde los intereses económicos priman, donde nadie le toca el bolsillo a los ricos, porque puede ser causal de un detrimento para ellos. Pero lo que tenemos... Ahí estaban algunas de las palabras, podríamos estar escuchándolo harto rato al alcalde. No olvidar que tenemos elecciones de alcalde el 11 de abril y por tanto muchas de sus decisiones, entre otras cosas, están determinadas por aquello. Y por ejemplo, plantear situaciones como esa puede dejar contento a algún sector de la población que no quiera convalidar, pero no hay que olvidar que también hay otros que en realidad desea que así sea. Y esto también va de la mano, por ejemplo, con esto de saltarse la fila con la vacuna que hemos visto en algunas comunas en las cuales se ha prohibido la vacunación a población que no la necesitaba o no estaba priorizada. Eso también lesiona la confianza que tienen los ciudadanos respecto de sus autoridades políticas, ¿ya? No sabemos cómo le era el alcalde de Granero, y yo personalmente ese día voy a revisar cómo le fue, pero me parece que es bien inflexible y si bien tiene razón en algunas de sus palabras en torno a que había una responsabilidad del Ministerio de Educación, se plantea una posición absolutamente contraria cuando en realidad está más o menos claro entre los expertos, ¿cierto?, de que desde el punto de vista como de la educación propiamente tal, el año tiene que partir apenas sea posible y recuperar que, aun cuando tengamos vacunados 95 y 100% de la población, el virus va a seguir circulando. Y por tanto, estamos expuestos finalmente a que las personas se puedan enfermar, probablemente más leve de lo que quisiéramos, pero va a circular igual el virus porque esta vacuna no ha demostrado que evite enfermarse, ¿ya? Todavía está claro, siquiera ninguna lo evita completamente, pero en el fondo la vacuna para todos no es la solución al problema que él plantea, porque la circulación viral va a existir igual. Y de los otros virus además, ¿ya? Alexander, en el fondo la vacuna lo que hace es reducir la sintomatología, ¿no? Ese es como el mayor beneficio. Reducir la gravedad. Reducir la gravedad de la enfermedad. Y en el mejor de los casos podría evitar la infección, pero no está tan claro eso. Eso no está tan claro.
Evidentemente que es una situación muy compleja y claramente vamos a seguir pendiente de lo que pasa con la vuelta a clases y con la vacunación en el proceso en nuestro país. Ha sido una tremenda conversación, podríamos seguir dialogando a través de la 107.7, ya lamentablemente tenemos que ir terminando, así que Alexander Recabarren, muchas gracias por estar en Psico contigo. No, muchísimas gracias a ustedes, un gusto poder conversar con todos Gracias, ustedes. Alexander. Perfecto, vale, nos despedimos y nos vemos el próximo día viernes, ¿te parece? El próximo viernes. Un abrazo para todos, a cuidarse, las medidas siguen estando presentes, así que no bajan los brazos y esperemos que este chiquitito Tomás aparezca lo antes posible. Vamos a estar Así es. Sigan en la sintonía de la 107.7, tu frecuencia del mar, Viña FM, vinefm.cl y nos vemos el próximo día viernes a las 13 horas en punto. Un abrazo para todos y todas. Chao. Chao. En Radio Viña FM hemos presentado Psicoeduca contigo. La educación y la salud infantil desde una mirada distinta, dinámica e inclusiva. Opinión, información y conocimientos de neurociencia para el día a día, con invitados y tu voz a través de redes sociales. Psicoeduca contigo. Conducen Valesca Ananías y Eduardo Fuentes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente a esta emisora.